Pues vamos a empezar a comentar la comunión de los santos. ¿Qué es este misterio de la comunión de los santos en el que creemos? Es algo que forma parte de nuestra fe. La Iglesia cree en la comunión de los santos y se incluye en el símbolo, en el credo. Si cogemos el catecismo, veremos que inmediatamente después de confesar la Santa Iglesia Católica, es decir, creo en la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade, creo en la comunión de los santos. Y nos explica el catecismo que este artículo de la fe es de alguna forma explicitación de la anterior. Entendemos mejor qué es la Iglesia si comprendemos qué es la comunión de los santos. De hecho, incluso pone el catecismo una cita de Nicetas, que dice, ¿qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? Y concluye este primer número del catecismo que trata del tema, que es el número 946, la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Bueno, pues tendremos que ir viéndolo. Vamos a distinguir en dos grandes capítulos, que es la comunión que existe entre los miembros de la Iglesia en cuanto a las cosas santas y también la comunión entre las personas santas. Existe, por lo tanto, una comunión en ciertas cosas que son santas para la Iglesia y una comunión entre nosotros. Vamos a distinguir estos dos capítulos, pero yo antes quería hacer alguna consideración bíblica. Y es que, de alguna forma, este concepto ha estado presente a lo largo de la Escritura. Dios elige un pueblo. Empieza haciendo la historia de la salvación con una persona que es Abraham, pero la elección personal de Abraham siempre está vinculada a la de su descendencia. La descendencia de Abraham será la que verdaderamente verá realizadas las promesas. Ya después, en el Éxodo, vemos claramente que Dios elige un pueblo. Un grupo de esclavos que hay en Egipto, a los que Dios elige como pueblo. Y este pueblo sale de Egipto hacia la tierra prometida y entra en la tierra prometida. Pero hay un detalle interesante, que es que no entra cada uno de los que salieron, sino que entra el pueblo, entra la comunidad. Porque todos los que salieron murieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Son las dos únicas excepciones. Pero por lo demás, todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto a lo largo de 40 años, tiempo que simboliza una generación. Entraron los hijos de los que salieron. Sin embargo, Israel salió. Israel entró. Pueblo, el mismo pueblo que salió, entró. Pero podríamos poner más ejemplos. Podríamos ver, por ejemplo, cómo la alianza del Sinaí se dirige a todo un pueblo, no a una persona en concreto. Podríamos hablar lo mismo de la nueva alianza en la sangre de Cristo, que es por el pueblo, es por muchos, es por muchos. No dice Jesucristo en la última cena, derramo esto por ti, sino que derramo por muchos, también haciendo referencia a la comunidad. Y quería detenerme sobre todo en un pasaje muy bonito del libro de Daniel, que es la oración de Azarías en el horno. Azarías era de los justos,
de los jóvenes que se habían negado a inclinarse a adorar la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que todos en su reino adorasen la estatua. Estos 3 jóvenes de la deportación no adoraron la estatua y como castigo fueron echados al horno de fuego. Lo llamativo de la oración de Azarías dentro del horno de fuego es que no se refiere a su propia justicia, no se refiere a su justicia individual, sino al pecado de todo el pueblo, del que él se siente solidario. Y por eso dirá: eres justo, Señor, en lo que has hecho con nosotros, porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti. Y uno podría preguntarse: ¿por qué dice eso Azarías? Si él no ha pecado, si él no ha adorado a la estatua de Nabucodonosor, ¿por qué dice eso Azarías? Pues porque él se siente unido a la suerte de su pueblo. Luego aquí tenemos una comunión, una unidad, un no concebir tu propia salvación y tu propia vida de fe de forma aislada, de forma separada del resto. Y esto es ciertamente bonito, pero también es cierto. Nos dicen los últimos papas, no solamente los últimos, pero claro, lo que nos dicen los últimos lo tenemos más reciente, más fresco que lo que se ha dicho anteriormente. Recuerdo Benedicto XVI, por ejemplo, hablaba clarísimamente: no es posible vivir la fe si no es en comunidad. Bien, pues he querido hablar de estos ejemplos bíblicos para meternos en próximos vídeos sobre otras materias que nos da este artículo de la fe. Los iremos viendo si Dios quiere.